Lo que acaba de mencionar Lalo es el ejemplo claro y contundente de la desinformación de los medios de comunicación. Lalo está convencido y tiene una idea y está argumentando apasionadamente de algo que cree que es cierto, que le están diciendo. Es cierto. Permíteme, te dejé hablar. Que le están diciendo los medios de comunicación. Primero, mi estimado Lalo, el 80 o 90% de las iniciativas que se votan en la Cámara de Diputados requieren de mayoría simple. Y esa mayoría simple la tiene Morena. Sí. ¿Ok? Entonces, es mentira que le estén poniendo un contrapeso o un freno adicional. Segundo tema, para que lo entiendan todos. Morena nunca ha tenido la mayoría calificada, porque la mayoría calificada se ejerce en un procedimiento mixto. ¿Cuál es el procedimiento mixto? Hay dos cámaras, diputados y senadores. Y para lo único que sirve la mayoría calificada es para hacer reformas a la Constitución. Y no hay manera de que una reforma a la Constitución pase si la Cámara de Diputados y el Senado no votan esa reforma. Y en el Senado, desde que empezó este gobierno, no existía mayoría calificada. El senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la mesa directiva y el coordinador de los senadores de Morena, tenía que cabildear con la oposición los cambios a la Constitución. Efectivamente, en la Cámara de Diputados no había, pero estaba este dique que sigue existiendo porque no se votaron senadores. Tercero, el hecho de que digas que no había voz y no había representación en la Cámara de Diputados, eso es falso. La voz y la representación de la Cámara de Diputados la dan las mayorías, y las mayorías se construyen con el voto democrático, pero para respetar a las minorías existen los diputados plurinominales, que son los que representan a las minorías y van y hablan. La voz siempre existió porque son las reglas del juego. Pero ¿Okay? también los plurinominales se dan en base a la representatividad en la votación. Que por supuesto Morena también tenía más plurinominales. No, y aquí viene el tema. Quienes hablan de un avance democrático de la oposición están siendo engañados, porque Morena saca 2 puntos porcentuales más que la elección pasada para la Cámara de Diputados. Entonces yo te pregunto, nomás explícame las matemáticas. Si saca 2 puntos porcentuales más, ¿cómo es que la oposición avanza? ¿A quién le quitó 2 puntos porcentuales más si nada más está la oposición y en los partidos del gobierno? Los partidos satélites de Morena. No, no son los partidos satélites, Lalo. Te voy a explicar dónde está el incremento de los espacios políticos de poder. El incremento está en que el árbitro electoral, a mitad del proceso electoral, cambió los criterios de asignación de los plurinominales. Se armó de valor el árbitro electoral a mitad del proceso y no lo hizo cuando gobernó el PAN, no lo hizo cuando gobernó el PRI, cuando volvió a gobernar el PAN. No, lo hizo a mitad de este proceso. Por eso, Morena tiene más votos, pero va a tener menos diputados, porque en los repartos de los pluris el criterio de sobrerepresentación cambió. Eso se llama fraude a la ley dentro de un proceso electoral. Esto, amigas y amigos, es justamente el proceso de desinformación que todos los días vive nuestro país. Te venden una idea y te explican una idea que es falaz, es falsa. Lalo no es especialista en el poder legislativo. No, yo tú sí lo fuiste soy. diputado y por eso, conoces y más por que eso yo, como ya que el sin duda. destripador, estoy seccionando y diseccionando lo que sucede. Primero, no se dejen engañar. No es más importante un diputado federal que un gobernador. Y si no, nadie quisiera ser gobernador y todos preferirían ser diputados federales. ¿Y en qué radica la importancia? Díganme ustedes cómo se llama su diputado federal y cómo se llama su gobernador. Tan fácil. Segundo, la voz en el Congreso siempre la han tenido las personas, pero quien determina quiénes son las voces en el Congreso, pues es la gente con su voto. Sí. ¿Ok? Tercero, no le quitaron la mayoría calificada a Morena porque nunca la ha tenido para sacar las reformas constitucionales que deben de ser el 10% de las votaciones totales que se hacen en las dos cámaras. Se necesitaba el Senado y en el Senado no había mayoría calificada. Otra mentira falaz. Yo lo único que digo es
Informen con la verdad. Si le quieres dar importancia al Congreso, puedes decir, avanza lo que tú quieras y todo, pero no menosprecies a los gobernadores, porque ahora resulta que quien gana 11 gobernaturas pierde porque metió menos diputados, según en la versión falaz de ellos. Aquí lo que tú estás viendo es un movimiento social que por primera vez no utilizó la herramienta del Estado para ganar elecciones. Y por eso no hay quejas. Lo que estás viendo es un movimiento social que tiene una visión de país que te puede gustar a ti o no les puede gustar a los demás, pero es la mayoría. Claro. ¿Me explico? Eso es una democracia. Exactamente. Eso es una democracia. Estamos viviendo por primera vez en mucho tiempo una democracia en nuestro país. Y eso es algo valioso, porque todo mundo critica al presidente de autoritario y que no es que... ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo su incursión? ¿Dónde estuvo el aparato del gobierno federal? ¿Dónde quedó? ¿Me explico? Entonces, lo único que argumento es eso. Y por último, a los que odian a las mañaneras, hoy tendrían que darle un reconocimiento al presidente, porque si no hubiera mañaneras, probablemente ayer hubiera habido abstencionismo, como sucede con las elecciones intermedias. La gente no hubiera salido a votar. Si el país no estuviera politizado, que es lo más sano, lo hemos hablado aquí, sí, que claro, haya debate público. No tenemos por qué tener miedo a debatir. Debatir no es pelearse, debatir es confrontar las ideas. Lalo y yo nos exaltamos, pero no estamos enojados en ningún momento, somos grandes amigos. No, ahorita fuera del aire nos podemos partir, pues, pero ya es otra cosa. No te da, compadre. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, a lo que iba con todo eso, es eso. ¿Ustedes qué opinan? Yo ya les expliqué cómo es el proceso legislativo. Tú no tienes por qué saberlo. La mayoría de las personas no tienen por qué saberlo. Pero lo que no se vale es esta manipulación mediática de querer aparentar como... Por ejemplo, sinceramente, para la gente de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, de Nuevo León, de todo el país, ¿es importante lo que sucede en las alcaldías de la Ciudad de México? No, es totalmente irrelevante a nosotros. Es más, en la Ciudad de México pregúntale qué opinión le merece quien haya ganado la alcaldía de Monterrey. Pero sí les importa quién ganó el gobierno estatal de Sonora, por ejemplo, porque Sonora es donde está la principal introducción de carnes y exportación de carnes del país y suministra este insumo para... Y ganó Morena con Durazo. Bueno, lo puse como ejemplo, a lo que voy es más importante y te interesa más un gobernador que un alcalde o que un diputado, y es normal, es en las jerarquías del Poder Ejecutivo y del Legislativo, así están. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, en eso estamos de acuerdo. Por eso te Vaya, dije, por fin nos a mí pusimos el de hecho acuerdo de que en algo, Morena ¿no? haya ganado o no haya ganado no me